En mi pueblo los perros empezaban a ladrar todos a la misma hora desde varios días antes de que yo lo viera por primera vez. No era el ladrido normal que se arma cuando pasa un desconocido por la calle o cuando se suelta algún animal. Era otra cosa. Empezaba en las casas más cercanas al cerro. Luego se iba corriendo por las demás como si el ruido mismo avisara que algo venía bajando, y terminaba dejando al pueblo entero despierto, aunque nadie quisiera asomarse a comprobar nada. Yo crecí en un lugar de Guerrero donde casi todas las casas daban, tarde o temprano, hacia veredas, terrenos vacíos o lomas llenas de monte. El cerro quedaba detrás del pueblo, ancho, seco en algunas temporadas y cubierto de neblina en otras, según cómo estuviera el tiempo. Desde niño escuché historias de apariciones, de luces que bajaban entre los árboles y de gente que juraba haber oído pasos en zonas donde ni los borrachos se metían de noche. La mayoría de nosotros creció oyendo todo eso como se oye el pronóstico de lluvia o los pleitos viejos entre familias. Era parte del ambiente. Uno aprendía a respetar ciertas horas, ciertas veredas y ciertas barrancas, pero sin detenerse demasiado a pensar si las historias eran reales o no. Yo nunca fui de los que se impresionan fácil con cuentos de pueblo. No porque me creyera muy valiente, sino porque mi forma de ser siempre fue más seca. Si alguien decía que vio una sombra en el monte, yo pensaba en un animal. Si hablaban de voces en el arroyo, yo me imaginaba el aire. Cuando comenzaron a decir que algo estaba bajando del cerro cada madrugada, hice exactamente lo mismo. Me burlé un poco. Dije que seguramente eran perros correteando coyotes o algún loco que andaba cruzando por donde no debía. Mi madre me pidió que no hablara así. Dijo que no me costaba nada guardar respeto por cosas que yo no entendía. Yo le respondí con una broma y ahí quedó. Las primeras señales, viéndolo ahora con calma, sí fueron más raras de lo normal. Los perros ladraban en cadena entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre hacia la misma dirección. Las gallinas de varios vecinos amanecían alborotadas aunque no faltara ninguna. Una mañana encontré a mi propio perro, un mestizo grande que nunca se asustaba de nada, metido debajo de la camioneta con el lomo erizado y sin querer salir ni por comida. Otro día una vecina barrió sal en la entrada de su casa y puso una cruz de palma en la puerta. No era Semana Santa ni nada parecido. Le pregunté por qué hacía eso y me dijo que los viejos del rumbo siempre recomendaban marcar la casa cuando el cerro empezaba a devolver cosas. Esa frase me dio risa en su momento, ahora ya no. La tensión en el pueblo fue creciendo de forma muy rara, no con gritos ni pánico abierto, sino con silencios. La gente dejaba de sentarse afuera cuando oscurecía. Los hombres regresaban más temprano del campo. Las mujeres metían la ropa antes de tiempo y las puertas se atrancaban apenas bajaba el sol. Mi tío Nacho, que había vivido toda su vida ahí y era de los que sabían del monte como otros saben de oficinas, dejó de subir por leña en las tardes. Cuando le pregunté si también él andaba creyendo en lo que decían, me respondió que uno no necesitaba creer para entender cuando el monte traía un humor distinto. La primera persona que me habló claro de lo que pasaba fue doña Socorro, una señora muy grande que vivía casi a la salida del pueblo, más cerca del camino al cerro. Yo fui a dejarle unas medicinas que mi madre le había encargado. La encontré sentada dentro de la casa, con la puerta abierta pero la reja cerrada. Antes ella pasaba media tarde en una silla afuera, mirando gente pasar. Ese día no quiso ni asomarse del todo. Me recibió las bolsas, me dio las gracias y luego me preguntó si yo seguía saliendo temprano para ir al trabajo. Le dije que sí, que varias veces me tocaba arrancar antes de que amaneciera. Me miró con una seriedad que me incomodó y me dijo que si escuchaba pasos detrás de mí en la calle cuando todavía estuviera oscuro, no volteara hasta llegar a la carretera. Quise bromearle otra vez, pero la cara que traía me quitó las ganas. 2 mañanas después me tocó salir a las 5 para ir a ver a un proveedor en un pueblo cercano. Todavía no clareaba por completo. El cielo apenas tenía esa luz gris que no sirve para sentirse acompañado, y el pueblo estaba callado, demasiado quieto para una hora en que normalmente ya se oían cubetas, llaves, gallos y uno que otro radio. Salí con el café en un termo y las llaves en la mano, pensando en pura cosa práctica. Fue justo al cerrar el portón cuando noté algo raro. No había ladridos, ni uno solo. Los perros, que llevaban días armando escándalo a esa misma hora, estaban mudos. Caminé hasta la camioneta, que dormía sobre la calle frente a la casa, y en ese trayecto sentí esa incomodidad tan particular de cuando alguien te observa desde un punto que no alcanzas a identificar. Levanté la vista hacia el cerro por costumbre, más para demostrarme a mí mismo que no traía nervios prestados. Lo que vi me dejó quieto. En varias azoteas y patios había gente parada mirando hacia arriba.
No estaban hablando entre ellos, no se llamaban, solo permanecían inmóviles, orientados hacia la loma como si todos hubieran salido por la misma razón, sin necesidad de explicársela a nadie. Alcancé a ver a 2 hombres del rumbo, a una muchacha con su bata y a una vecina que hasta traía a su niña de la mano. Ninguno se movía, ninguno apartaba la vista. Seguí la dirección de sus ojos y entonces lo distinguí también. Algo venía bajando entre la neblina. No puedo decir que le vi forma exacta desde ese primer instante. Era una figura alta, mucho más alta que cualquier persona, avanzando entre los árboles del cerro por una vereda que, según yo, casi nadie usaba ya. No se movía rápido, tampoco lento de la forma normal en que uno describe a alguien que desciende una pendiente. Lo perturbador era la continuidad. Parecía ir bajando sin esfuerzo, sin acomodar el peso, sin usar el cuerpo como alguien que realmente pisa tierra suelta y piedras. En ciertos momentos la neblina lo cubría por completo, y luego volvía a aparecer más abajo, siempre en la misma línea, como si no necesitara el tramo intermedio para seguir acercándose. Yo me quedé mirando más tiempo del que debía. Sentí un tirón en el brazo y volteé. Era mi madre, que había salido descalza hasta la banqueta. No la escuché llegar. Me dijo con una voz muy seca que me metiera de inmediato, que no era hora de ir a ningún lado. Le pregunté qué era eso y me respondió que dejara de mirarlo. Al mismo tiempo, desde otra casa se oyó un portazo, luego otro, y poco a poco la gente que estaba inmóvil comenzó a meterse sin apuro, pero sin apartar la vista del cerro hasta el último segundo. Yo seguí mirando por pura necedad hasta que mi madre me jaló otra vez y me hizo entrar al patio casi a empujones. Pasamos el resto de la madrugada dentro de la casa, con el radio apagado y la cafetera enfriándose en la mesa. Mi madre prendió una veladora en la cocina y no quiso responder preguntas. Se limitó a decir que no era la primera vez que en ese pueblo se veía bajar algo de la loma, pero que sí tenía años sin que ocurriera tan cerca. Le pregunté por qué nadie hacía nada, por qué no hablaban, por qué todos se metían como si ya supieran lo que seguía. Me contestó algo que me dio más coraje que tranquilidad. Dijo que cuando una cosa así ya viene de bajada, lo único inteligente es no hacerte notar más de lo necesario. Esa mañana no fui al trabajo, tampoco fui el único. Varias personas del pueblo inventaron excusas o simplemente no salieron hasta mucho después de que el sol ya estaba bien arriba. El ambiente durante el día fue raro, como si todos estuvieran fingiendo normalidad sin lograrlo del todo. Nadie mencionaba abiertamente lo ocurrido, pero se veían cosas pequeñas. Hombres revisando cerraduras en pleno mediodía. Gente barriendo la entrada aunque estuviera limpia. Una señora que colgó un escapulario en el portón. Mi tío Nacho vino a la casa por la tarde y me pidió que lo acompañara al corral. Mientras revisaba unos costales, me preguntó cuánto tiempo había mirado hacia el cerro esa madrugada. Le dije la verdad, que no sabía, quizá unos segundos de más. Negó con la cabeza y me dijo que en la próxima no hiciera eso. Le pregunté entonces si él sí sabía qué era. Se tardó bastante en responder. Después me contó una historia que, según él, le había contado su propio abuelo. Decía que muchos años atrás, antes de que hubiera tantas casas en el pueblo, una mujer desapareció subiendo por el cerro durante la época de lluvias. La buscaron días enteros y no encontraron el cuerpo. Semanas después, empezaron a verla bajar de madrugada, no empapada ni herida, sino caminando desde la loma como si regresara tranquila de algún lugar. Lo malo era que nunca llegaba a la primera casa. Siempre se quedaba a cierta distancia, observando. Con el tiempo la gente dejó de llamarla mujer, porque, según los que la vieron de cerca, lo que bajaba ya no conservaba bien la manera de moverse, ni la altura con la que se fue. Mi tío no me habló de maldiciones ni castigos divinos. Me lo contó con la sobriedad de quien repite una instrucción heredada. Terminó diciéndome que esas cosas escogen mal a quien se detiene a verlas demasiado. A partir de ese día, empecé a notar cambios muy concretos a mi alrededor. Mi perro dejó de querer dormir en el patio. Por las noches se quedaba pegado a la puerta de mi cuarto, vigilando hacia el corredor. En 2 ocasiones encontré tierra húmeda en la banqueta justo frente al portón, como si alguien hubiera estado parado ahí con los pies embarrados. La segunda vez,
La tierra no venía en huellas normales. Eran marcas alargadas, arrastradas, que empezaban a media calle y terminaban casi tocando el filo de la entrada. Mi madre me pidió que no barriera de inmediato. Echó agua bendita, sal y rezó antes de limpiar. Yo la dejé hacer porque ya estaba muy lejos de querer discutir con costumbres ajenas. La siguiente vez que volvió a bajar, yo no la vi desde el cerro. La sentí mucho más cerca. Fue una madrugada de viernes. Otra vez me tocaba salir temprano, pero esa noche casi no dormí por el calor. Estaba despierto cuando comenzaron a ladrar los perros. Esta vez no fue en cadena. Arrancaron todos casi al mismo tiempo y se callaron de golpe. No gradualmente. De golpe, y vuelvo a usar la frase aunque normalmente la evito, porque aquí no encuentro otra que describa igual esa suspensión tan brusca del sonido. Me senté en la cama y me quedé escuchando. Desde la ventana de mi cuarto, que daba a la calle, alcanzaba a entrar una claridad mínima del poste. No me asomé. Recordé demasiado bien la cara de mi madre la primera madrugada y preferí quedarme quieto. Entonces escuché algo en el patio. No un golpe ni un portazo. Un paso. Luego otro. Muy separados entre sí, como si algo grande se moviera despacio alrededor de la pila. Mi cuarto quedaba junto al corredor que daba al patio interior. La puerta estaba cerrada, pero desde la cama yo podía ver la rendija inferior iluminada apenas por la luz que venía de la cocina. Durante varios segundos no pasó nada. Después vi una sombra detenerse del otro lado. No intentó abrir, no tocó. Permaneció ahí, quieta, justo frente a mi puerta. No sé cuánto duró. Pudo haber sido medio minuto o 5. Lo que sí recuerdo con claridad es que, mientras esa sombra seguía inmóvil al otro lado, comencé a escuchar la voz de mi padre llamándome desde el frente de la casa. Mi padre tenía años muerto. La voz venía desde la calle, junto al portón, como si él hubiera llegado de madrugada y no quisiera despertar a nadie más. Dijo mi nombre 2 veces y luego agregó que saliera, que necesitaba ayuda para bajar algo de la camioneta. Sentí una presión muy fea en el pecho, como si todo mi cuerpo hubiera olvidado de repente cuál era la reacción correcta. La sombra seguía del lado del patio. La voz seguía del lado de la calle. Yo en medio, en mi cuarto, entendiendo por primera vez con total claridad por qué la gente del pueblo se metía sin discutir cuando aquello bajaba del cerro. No se trataba únicamente de verlo. Se trataba de lo que hacía una vez cerca de una casa. No buscaba tumbar puertas ni hacer ruidos de película. Buscaba reorganizar los sonidos íntimos de una familia para ver por cuál lado alguien cedía primero. No respondí. Tampoco me levanté. Me quedé sentado en la cama, apretando la cobija con una mano y el borde del colchón con la otra, mientras la voz de mi padre se iba volviendo más insistente y la sombra de la puerta no se movía ni un centímetro. En algún momento mi madre comenzó a rezar en el cuarto de al lado, en voz alta, sin fingir calma. La voz de afuera se detuvo. La sombra en la rendija siguió unos segundos más y luego, muy despacio, se apartó. Escuché otra vez aquellos pasos separados en el patio, dirigiéndose ahora hacia la bardita del fondo, y después nada. Cuando amaneció, mi madre y yo salimos a revisar. El portón seguía cerrado por dentro, el patio también. No había daños ni huellas claras, salvo por una cosa que me dejó enfermo todo el día. Junto a la pila, sobre el cemento húmedo de una esquina donde siempre se quedaba agua después de lavar, había 2 marcas largas paralelas, como si algo se hubiera detenido ahí apoyando manos o pies demasiado grandes. Mi madre no dijo una palabra. Fue por un balde, echó agua con sal y restregó hasta borrar todo. Esa misma tarde fui a ver a doña Socorro. Ya no iba con la actitud de quien busca confirmar rumores. Fui como va alguien que por fin entendió que las instrucciones raras de la gente grande tenían una lógica nacida del miedo. La encontré sentada adentro otra vez, con la puerta abierta y un escapulario colgado en la reja. Le conté lo mínimo necesario. No me interrumpió ni me hizo preguntas tontas. Al final solo me dijo que el cerro a veces devuelve cosas cuando alguien las mira más tiempo del debido, sobre todo si esas cosas notan que en una casa hay duelo viejo o voces que todavía se extrañan demasiado. Le pregunté si eso tenía final. Me respondió que a veces sí, pero no porque uno lo enfrente,
sino porque logra aburrirlo o cerrarle el paso antes de que aprenda del todo cómo entrar. Siguiendo lo que ella y mi tío me dijeron, en la casa dejamos de salir antes de que amaneciera durante un tiempo. Mi madre cubrió los espejos del corredor en la madrugada, puso ramas de pirul en la entrada y durante 9 noches seguidas dejó una veladora prendida junto a una cruz pequeña que colgó detrás del portón. Yo ayudé en todo sin hacer comentarios. Ya no estaba para sentirme por encima de las costumbres del pueblo. También dejamos de mirar al cerro a la hora en que los perros comenzaban a ladrar. Si el ruido arrancaba, cerrábamos cortinas y seguíamos en lo nuestro, por más que el cuerpo pidiera asomarse. Funcionó, o por lo menos eso quise creer durante varios meses. Los perros dejaron de ladrar en cadena. Mi perro volvió a dormir cerca de la cocina y no pegado a mi puerta. La tensión del pueblo bajó poco a poco y la gente empezó a sentarse otra vez en las banquetas al atardecer. Parecía que aquella temporada había pasado como pasan otras cosas en los pueblos, dejando historias nuevas para los chismes y una capa más de superstición sobre las viejas. Yo me permití respirar con más normalidad. Incluso llegué a pensar que, al final, todo podía reducirse a una especie de histeria colectiva, reforzada por 2 o 3 experiencias difíciles de explicar. Esa idea me duró hasta el día del entierro de un vecino. Murió don Julián, un señor que vivía 2 calles abajo, y que había sido de los primeros en salir a mirar hacia el cerro la primera madrugada que yo vi la figura. En el velorio se comentó, muy por encima, que llevaba semanas durmiendo mal y oyendo que alguien caminaba sobre el techo. Nadie quiso hilar más. Lo enterraron una tarde nublada, y el pueblo volvió a quedar en ese silencio cansado que dejan los funerales chicos. Al día siguiente, cuando iba de salida para comprar unas piezas al taller, pasé frente a su casa y vi a su nuera lavando el patio. Me saludó con la cara blanca, muy descompuesta. Me preguntó si de casualidad yo sabía por qué en la pared del corredor de don Julián habían aparecido unas rayas marcadas con lodo. Le pregunté cuántas eran. Me respondió que 5. En la casa de don Julián vivían 5 personas. No supe qué contestarle. Seguí mi camino con la sensación de que una mano helada me iba acompañando entre la nuca y la espalda. Esa noche no hubo ladridos, tampoco la siguiente. El pueblo pareció entrar en calma, y por eso mismo, yo empecé a relajarme más de la cuenta. El error me alcanzó un mes después, cuando me tocó regresar tarde de la cabecera por unas cosas del trabajo. Ya venía casi llegando, por el camino que bordea los terrenos y permite ver el cerro de lado, cuando mis faros iluminaron algo a la orilla del monte. No era una persona parada como quien espera raide ni un animal cruzando. Era la silueta alta que ya había visto descender meses atrás, ahora quieta entre los matorrales, mirando hacia el pueblo desde abajo, como si ya no necesitara bajar más porque hubiera aprendido suficiente del lugar al que quería entrar. Frené unos metros adelante sin querer hacerlo. No se movió. Tampoco desapareció con la luz. Permaneció ahí, demasiado erguida, demasiado larga, y entonces entendí algo que me dejó peor que todas las noches de ladridos. Ya no venía bajando del cerro. Ya estaba abajo desde hacía tiempo. Arranqué otra vez y no volteé hasta llegar a mi casa. Entré, cerré todo, y no conté lo que vi hasta la mañana siguiente. Mi madre me escuchó sin interrumpirme, y luego me dijo algo que todavía sigo pensando. Dijo que tal vez por eso las temporadas de calma engañan tanto. Uno cree que la cosa se fue porque dejó de acercarse, cuando en realidad puede haberse quedado quieta en alguna parte, aprendiendo los horarios, las voces y las costumbres de quienes la miraron lo suficiente para que ya no necesite venir desde arriba cada vez. Desde entonces sigo viviendo en el mismo pueblo, pero cambié ciertas cosas sin presumir valentía ni explicar demasiado. No salgo de madrugada si no es indispensable. Si los perros del rumbo empiezan a ladrar en cadena, cierro la puerta y no busco asomarme. Y cada tanto, antes de dormir, reviso el patio por simple costumbre, igual que otros revisan el gas o los seguros. No porque espere encontrarla ahí una noche cualquiera, sino porque aprendí algo que me costó demasiado entender. Hay presencias del monte que no buscan hacerse ver de cerca para espantar a nadie. Les basta con que una vez uno levante la mirada en el momento equivocado y les regale el gesto más útil de todos. Eso fue lo que yo le di la primera madrugada, parado frente a mi camioneta, creyéndome inmune a las historias del pueblo.
No me siguió hasta la casa, ni me habló con voces de película para convencerme. Hizo algo más paciente y mucho más peligroso. Me dejó saber que ya me había visto de vuelta, y desde la última vez que la encontré abajo, quieta al borde del monte, hay mañanas en que despierto antes del alba y descubro que mi perro no está mirando hacia la calle ni hacia el patio. Está mirando hacia el techo. Como si a esta altura aquello ya no necesitara bajar del cerro para seguir contando desde dónde le conviene entrar.